Pues para iniciar, vale la pena visualizar por un momento un álbum de fotos familiar clásico mexicano. O sea, esas fotografías impresas con tonos sepia o con los colores así súper saturados de los 80s y 90s. Claro, los típicos álbumes pesados que todos tenemos en casa. Exacto. Y fíjate que al hojear esas páginas, el patrón visual es casi idéntico en todos los hogares. Vemos a una pareja en el centro de la sala o del patio, rodeada de 3, 4 o hasta 5 hijos. Sí, sí, sí. Y primos y sobrinos corriendo por los bordes del encuadre. Totalmente. Y los abuelos siempre presentes al fondo, ¿no? Observando el caos con toda normalidad. Como que parecía que el guión de la vida adulta ya estaba escrito, editado, impreso y enmarcado para toda la sociedad. Era un camino predeterminado. Un camino que rara vez se cuestionaba, la verdad. Pues sí, porque era una progresión lineal que, digamos, se consideraba el estándar de éxito en esa época. O sea, nacer, crecer, casarse, comprar una casa y llenar esa casa de hijos. De acuerdo. Ese modelo representaba la métrica definitiva de la madurez y la estabilidad en el país. No había de otra. Sin embargo, al cerrar ese viejo álbum y abrir cualquier red social hoy, o simplemente al observar la dinámica en un parque urbano un domingo por la mañana, pues la fotografía es radicalmente distinta. Es un contraste brutal, sí. Está cañón, porque el retrato contemporáneo muestra a una pareja joven o a un profesionista soltero empujando una carriola de última generación. Y al asomarse, no hay un bebé humano adentro. Exacto. Hay un bulldog francés con un suéter impermeable de diseñador. O bien vemos el interior de un departamento donde alguien ha sacrificado el espacio de una sala tradicional para construir, o sea, un gimnasio de pared a pared exclusivamente para sus 3 gatos. Con repisas y puentes colgantes y toda la cosa. Sí, se trata de un cambio drástico en la configuración del hogar. Y, bueno, para ser claros, esto va mucho más allá de un repentino y masivo enternecimiento hacia los animales. Hay una reestructuración muy profunda de lo que significa construir y sostener una familia en México. Definitivamente. Y las raíces de este fenómeno son sumamente complejas. Penetran en las capas más fundamentales de nuestra estructura socioeconómica. O sea, no estamos hablando de una moda pasajera impulsada por videos virales de TikTok. Claro, no es solo estética. Exacto, se trata de una respuesta estructural muy calculada y, en muchos sentidos, inevitable ante el entorno actual. Es un tema fascinante. Y por eso hoy haremos una inmersión profunda en este cambio demográfico y cultural que está redefiniendo los cimientos de los hogares mexicanos. Analizaremos cómo y por qué las generaciones Millennial y Z están eligiendo activamente tener mascotas, estos famosos perrijos y gatijos. En lugar de tener hijos biológicos. Así es. Y para desmenuzar este fenómeno, nos vamos a apoyar en un artículo sumamente revelador publicado por El Sol de Toluca, fechado el 24 de marzo de este año 2026. Es un texto muy completo, la verdad. Muchísimo. Ofrece una radiografía excelente porque combina testimonios muy crudos de jóvenes con el análisis clínico y sociológico de especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMX. Así es, aporta datos muy duros. Ahora bien, es crucial hacer una pausa y aclarar algo antes de arrancar. El objetivo de nuestro análisis de hoy no es tomar partido en lo absoluto. Totalmente de acuerdo. No estamos aquí para emitir juicios de valor sobre si cambiar una cuna por una cama para perros es moralmente correcto o incorrecto, ni para decir que un modelo de familia es superior al otro. Nuestro propósito es informar imparcialmente sobre el contenido de estas fuentes, entender fríamente los datos y, pues, descifrar qué nos dice esta tendencia sobre la sociedad contemporánea. Lo fascinante aquí es que el material fuente nos obliga a mirar muchísimo más allá de la anécdota superficial. El texto periodístico y los académicos de la UAMX presentan evidencia de que esta sustitución de roles, pues, no es un capricho juvenil, es una respuesta directa a presiones muy específicas. Los factores económicos, sociales y psicológicos que impulsan esta transición. O sea, entender la raíz del asunto. Exacto. Evaluaremos la realidad financiera que implica mantener a una mascota con los estándares de hoy en día y cómo la llegada de estos animales altera por completo la estructura jerárquica de la familia tradicional mexicana. Porque sí la altera y bastante. Muchísimo. Entonces, para comprender la figura del perrijo,
Primero hay que diseccionar los motivos por los cuales las cunas humanas se están quedando vacías. Hay que pasar de observar el qué a comprender los mecanismos del por qué. Y ese porqué está cimentado en un binomio que el artículo deja muy claro: la ansiedad económica y la ansiedad social. Ajá. El texto detalla cómo los jóvenes perciben su entorno hoy en día. Y los factores que los alejan de la maternidad y paternidad tradicional son contundentes. Son abrumadores, diría yo. Totalmente. Se menciona un costo de vida cada vez más inalcanzable, un clima de violencia constante que, genera mucha incertidumbre a largo plazo. A eso súmale una inestabilidad laboral muy marcada y la evidente escasez de empleos con remuneraciones que permitan sostener a más de una persona. Es como si, de alguna manera, la balanza histórica que sopesaba los sacrificios de la crianza frente a sus recompensas se hubiera fracturado. Y el reportaje ilustra esto magistralmente con testimonios reales. Por ejemplo, presenta el caso de Karina Velázquez, una estudiante de medicina de 20 años. 20 años, jovencísima. ¿No? O la maternidad simplemente no figuran en sus prioridades. Su meta es concluir su formación médica y cursar una especialidad en el extranjero. Lo cual es muy válido. Claro, pero la justificación que ofrece es lo que realmente invita a la reflexión. El texto cita que a Karina le daría, y estas son sus propias palabras, mucha angustia traer a un hijo a un mundo marcado por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades laborales dignas. Fíjate que el uso del término angustia por parte de un estudiante de medicina no debe pasarse por alto. No, para nada. Es una palabra fuerte. Exacto, no denota apatía hacia la niñez ni una supuesta falta de instinto maternal. Es el resultado de una lectura sumamente cruda, analítica y, realista de su ecosistema. Al final, alguien en el campo médico observa de primera mano las carencias del sistema de salud y el impacto del estrés socioeconómico en la población diaria. Sí, y esta perspectiva choca frontalmente con las expectativas de las generaciones anteriores. De hecho, el mismo artículo señala que algunos de los familiares de Karina la califican de egoísta, al negarse a cumplir con la cuota familiar de aportar nietos o sobrinos. Híjole, eso de egoísta es un señalamiento súper común. Pero, a ver, haciendo un poquito de abogado del diablo sobre este punto en particular, el artículo menciona esta fricción familiar. Y si se analiza esta situación con lupa, ¿hasta qué punto el texto sugiere que la decisión de Karina y de otros chavos es un cálculo puramente económico o humanitario, y no quizás un mecanismo para evadir las responsabilidades tradicionales y pesadas de la adultez? ¿Te refieres a esas responsabilidades que las generaciones pasadas asumían sin chistar? Exacto. O sea, ¿no hay también un componente de simple comodidad individual en esta ecuación? Es un cuestionamiento súper necesario para no idealizar el fenómeno, y de hecho el artículo aborda esto a través de la perspectiva de Alejandro Gutiérrez Cedeño. Él es el coordinador de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAMX. ¿Y qué dice él al respecto? Pues él explica que, históricamente, el reloj social dictaba que la formación de una familia ocurría entre los 20 y los 24 años. O sea, las responsabilidades se asumían porque no había un guión alternativo validado socialmente. Era lo que tocaba y punto. Exacto. Hoy, la juventud está reconfigurando su propia línea de tiempo vital. Prefieren invertir esa década de los 20 en concluir estudios superiores, buscar especializaciones o viajar para dominar otros idiomas. Tienen otras prioridades muy claras. Sí. Y Gutiérrez Cedeño subraya que la paternidad debe ser una decisión personal y no una imposición, aunque la presión social familiar persista. Así que, respondiendo a tu interrogante, no se trata necesariamente de evadir responsabilidades por comodidad. Ok, entonces, ¿va por otro lado? Sí, se trata de una generación que ejerce un pensamiento crítico muy agudo frente a su realidad. O sea, están evaluando variables que sus abuelos simplemente no tenían sobre la mesa antes de tomar la decisión, que por cierto es irreversible, de crear una nueva vida. Tiene muchísimo sentido. Y fíjate, siguiendo esa línea, el texto nos presenta otro perfil que refuerza esta idea. Alberto Benítez, un estudiante de comunicación. Ah, sí, el caso de Alberto es muy ilustrativo. Bastante. Para él, la idea de formar una familia tradicional con hijos humanos está completamente descartada de su proyecto de vida. Cuenta que ha convivido con perros desde su infancia y en la actualidad ha decidido que ellos son y serán su gran compromiso a largo plazo. Una decisión muy firme. Totalmente. Y al observar estos dos perfiles, el de Karina y el de Alberto, surge una analogía interesante.
Da la impresión de que esta inclinación hacia las mascotas, más que un simple estilo de vida cosmético, pues opera como un sofisticado mecanismo de supervivencia financiera y emocional. Un mecanismo de supervivencia, me gusta cómo suena eso. ¿Verdad? Pareciera que el concepto mismo de lo que constituye el éxito en la adultez mexicana ha sido reescrito. Si en el pasado el éxito se medía por la capacidad de proveer techo y alimento para 5 hijos, pues el nuevo estándar de éxito podría definirse como la capacidad de mantener la paz mental. Evitar el endeudamiento perpetuo, claro. Exacto. Y al mismo tiempo, canalizar ese instinto de cuidado hacia un animal de compañía. Es que el concepto de mecanismo de supervivencia es sumamente acertado. Desde un enfoque psicosocial, si el ambiente macroeconómico no garantiza las condiciones mínimas para criar a un humano sin incurrir en un estrés financiero y emocional devastador, ¿Qué es la realidad de muchos? sí, pues la necesidad humana de establecer vínculos, cuidar de un tercero y formar un núcleo familiar no desaparece mágicamente. Simplemente se redirige. Se busca otra salida. Así es, se reorienta hacia una especie que, en teoría, demanda una infraestructura a largo plazo menos abrumadora, pero que proporciona un retorno afectivo inmediato y constante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde este análisis da un giro inesperado. Porque, a ver, hasta este punto, el argumento central es la falta de solvencia, que la inflación es implacable, los salarios no alcanzan y la economía es un freno gigante. Ese es el discurso principal, sí. Sin embargo, al revisar los datos económicos del reportaje, queda clarísimo que mantener a un perrijo o gatijo bajo los estándares actuales no tiene absolutamente nada de barato. Nada barato. Existe una contradicción aparente que resulta fascinante. Es que los números que arroja el reportaje sobre esta nueva realidad financiera desmienten por completo el mito de que tener una mascota es la opción gratuita frente a tener hijos. O sea, el impacto en el presupuesto es considerable y constante, ¿no? Brutal. Las cifras documentadas son verdaderamente impactantes. El artículo se apoya en los datos proporcionados por Susana Morales Ibarra, que es médica veterinaria zootecnista. Ella detalla que la manutención básica y especializada de un perro o gato oscila actualmente entre 1,500 y 3,000 pesos. Pero quincenales. Quincenales, exacto. Estamos hablando de una base de hasta 6,000 pesos mensuales. ¡Qué locura! O sea, es una renta en algunos lugares. Y esta cifra fluctúa dependiendo de la raza, la necesidad de alimento especializado, esquemas de vacunación, desparasitación constante, servicios de guardería canina, indumentaria y estética. Todo suma, claro. Y por si fuera poco, el texto menciona que los certificados médicos oficiales, que son los requeridos para poder viajar con las mascotas, tienen un costo de al menos 1,500 pesos por evento. Por cada viaje. Y además de las cifras, Morales Ibarra aporta un matiz demográfico que es crucial. Destaca que este nivel de gasto intensivo no se limita a un estrato social de altos ingresos. Eso es súper importante. No es solo de gente con mucho dinero. Para nada. Es un comportamiento financiero que se observa a través de diversos sectores. Personas que viven solas, parejas sin hijos, familias de la comunidad LGTBQ+, y personas con diversas identidades de género. Es un fenómeno muy transversal. Sí, y lo más revelador es que esta dinámica de consumo ocurre en jóvenes insertos en el mercado laboral formal, pero a quienes, debido a los salarios actuales en México, no necesariamente les sobra el capital. Claro, o sea, hacen un esfuerzo económico deliberado y en muchas ocasiones, pues, bastante apretado. Exactamente. La prueba más clara de esto es que la propia UAMX ha tenido que estructurar programas de rebajas en sus clínicas veterinarias para apoyar a esta población. Jóvenes que tienen la total voluntad de ofrecer cuidados de excelencia a sus mascotas, pero que se topan de frente con limitaciones de solvencia. Fíjate, al analizar esta aparente paradoja, es inevitable formular un cuestionamiento todavía más incisivo. Si los jóvenes, a quienes no les sobra el capital, argumentan que la economía es la principal barrera para tener hijos biológicos, pero al mismo tiempo están destinando hasta 6,000 pesos mensuales en croquetas de grado premium, guarderías para la socialización del perro y ropa especializada, Y juguetes, claro. sí. ¿Es realmente una incapacidad financiera absoluta para mantener a un humano? ¿O la verdadera motivación subyacente es la necesidad de tener un control férreo sobre en qué, cómo y cuándo se gasta ese dinero? Ese es el punto clave. El control.
Digo, para utilizar una metáfora financiera que creo que aplica perfecto, criar a un hijo humano se asemeja a adquirir un crédito hipotecario de tasa variable con infinitas cláusulas ocultas y sorpresas a lo largo de 20 años o más. ¿Nunca sabes cuánto va a subir la mensualidad? Exacto. En cambio, mantener a una mascota de alto nivel, aunque requiere una inversión fuerte, funciona más como un crédito a tasa fija. O sea, es costoso, pero predecible. Sabes exactamente a lo que te atienes. Esa metáfora ilustra el núcleo del fenómeno con muchísima precisión. La diferencia fundamental no radica en la ausencia de gasto, sino en los mecanismos de predictibilidad y, sobre todo, en la escala de la responsabilidad legal y moral que la sociedad exige. Claro, el peso de la ley y la sociedad. Exacto. El testimonio del estudiante Alberto Benítez en el artículo es muy ilustrativo. Él reconoce abiertamente que la manutención de sus perros representa un gasto sumamente elevado, pero hace hincapié en que es un compromiso que él ha elegido con plena libertad Es su decisión. y del cual asume las riendas financieras al 100%. A ver, si una mascota requiere una intervención quirúrgica de emergencia, representa un golpe financiero severo, sin duda. Un tarjetazo tremendo. Sí, pero la trayectoria de gastos de un humano incluye variables totalmente incontrolables. Inflación en colegiaturas, desde educación básica hasta universitaria. Atención pediátrica especializada, presiones de consumo social, Las fiestas, los regalos, los amigos. calzado y ropa que debe actualizarse cada pocos meses debido al crecimiento. La imprevisibilidad del gasto humano es exponencialmente mayor. Vigencia si decide que su perro no asistirá a un colegio privado, o si de plano no le compra la última consola de videojuegos. Las implicaciones legales de la crianza humana operan en un nivel de exigencia completamente distinto. Ese punto es definitivo en la toma de decisiones. Lo que revelan los datos es una redistribución calculada de los ingresos hacia un núcleo familiar diferente. Una reasignación de presupuesto, digamos. Al remover conscientemente los costos astronómicos asociados a la crianza tradicional humana de su proyección financiera, pues las personas adquieren la capacidad y la disposición de inyectar una cantidad significativa de recursos en el bienestar de su mascota. Claro, les libera flujo de caja, por así decirlo. Morales Ibarra lo resume muy bien al observar que estos nuevos núcleos familiares, y cito, no escatiman en gastos para sus animales. Hay un grado de control financiero que otorga mucha tranquilidad mental. Deciden invertir fuertemente quincena tras quincena porque el techo de gasto, aunque es alto, es conocido y es administrable. Se trata entonces de una inversión emocional fuertemente controlada. Sin embargo, explorar el nivel de esta inversión nos lleva a otro vértice crítico del reportaje, porque queda meridianamente claro que el concepto histórico del perro de azotea, Uy, sí, el pobre perro amarrado. ándale, o el animal que habitaba exclusivamente en el patio para cuidar la casa y que se alimentaba literal de las sobras del comedor, pues ha quedado extinto en esta demografía. O sea, las mascotas han escalado en la jerarquía familiar hasta ocupar un estatus que hace unas décadas habría parecido de ciencia ficción. Totalmente. Han abandonado el rol de herramientas de guardia o de presencias periféricas para posicionarse como el centro gravitacional en torno al cual gira toda la rutina del hogar. Todo gira alrededor de ellos. Y esta transformación no es meramente anecdótica, está codificada en estándares profesionales. El reportaje profundiza en esto a través de lo que la veterinaria Morales Ibarra define como la obligación de garantizar los 5 dominios del bienestar animal. A ver, el desglose de esos 5 dominios es una de las partes más reveladoras del análisis. Para que una persona sea considerada un tutor responsable hoy en día, debe garantizar mecanismos específicos en 5 áreas. Así es, nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental. O sea, detenerse a pensar en la logística detrás de garantizar el estado mental de un animal resulta asombroso. No es cualquier cosa. Ya no basta con llenar un plato de agua y echarle croquetas. Lograr esto requiere terapias de comportamiento, juguetes de estimulación cognitiva, asegurar que el animal no sufra ansiedad por separación y establecer rutinas estrictas. Es un trabajo de tiempo completo. Totalmente. Si se analizan en conjunto, garantizar nutrición de calidad, un entorno seguro, salud preventiva, buen comportamiento y un estado psicológico estable, pues resulta ser en esencia la descripción exacta de las responsabilidades de criar a un infante humano en sus primeros años.
La comparativa es exacta. La aplicación de estos 5 dominios exige una inversión masiva no solo de dinero, sino de tiempo, educación continua por parte del tutor, paciencia y una observación meticulosa del desarrollo del animal. Y además, el testimonio de Karina, la estudiante de medicina, introduce un recordatorio vital sobre la longevidad de esta responsabilidad, porque cuidar de estos animales con tales estándares no es un proyecto de un par de semestres. Dependiendo de la especie y la genética, es un compromiso inquebrantable que puede extenderse a lo largo de 15, 20 o hasta 25 años. Es toda una etapa de la vida. Exacto. Ahora, es imperativo proyectar esta intensidad de cuidados sobre el lienzo de la realidad mexicana, porque una gran parte de estos jóvenes, debido a las mismas limitaciones económicas que hemos discutido, continúa viviendo en hogares multigeneracionales. Claro, no se han independizado. Generaciones mayores que probablemente estaban ahorrando para comprar cunas, mamilas y juguetes para futuros nietos. Y de pronto se ven obligados a sentarse en la mesa del comedor para llegar a un consenso sobre cómo convivir con un gatijo que requiere una dieta restrictiva y un ambiente rigurosamente libre de estrés. Es un choque cultural en la sala de tu casa. Sí. ¿Cómo impacta esta intrusión de los 5 dominios en la mecánica de una familia tradicional? Si conectamos esto con el panorama general de la sociología familiar, lo que arroja el análisis de la YMEX es justo eso, la radiografía de un choque cultural bajo un mismo techo, seguido de un forzoso reajuste de las dinámicas de poder. Tienen que renegociar las reglas. Exacto. El especialista Gutiérrez Cedeño hace un énfasis particular en la absoluta necesidad de establecer un consenso familiar para prevenir la fractura de las relaciones en el hogar. En el esquema tradicional, las generaciones mayores detentaban el monopolio de las reglas de convivencia. O sea, ellos decidían qué entraba a la casa y bajo qué condiciones. Mi casa, mis reglas. Tal cual. Hoy, cuando un joven introduce una mascota respaldada por esta filosofía de los 5 dominios, está alterando la jerarquía de facto. Exigir al resto de la familia que se modifiquen los volúmenes de ruido, los horarios de limpieza o hasta la disposición de los muebles para proteger el estado mental de un animal, eleva dramáticamente el estándar de convivencia para todos los habitantes de la vivienda. O sea, ¿se podría visualizar a la mascota como un negociador silencioso que entra al hogar para forzar la reescritura de las leyes de convivencia familiares? Es una excelente forma de conceptualizarlo. Obliga a las generaciones mayores a entrar en contacto directo y tener que adaptarse, con mayor o menor resistencia, al sistema de valores de la generación Z y de los millennials. Que son valores muy distintos. Sí, y el simple hecho de que los especialistas académicos recomienden un consenso demuestra que el animal ha dejado de ser considerado una propiedad mobiliaria, para convertirse, a ojos de sus tutores, en un sujeto de derechos que habita el ecosistema familiar. Eso es fortísimo. Al defender el bienestar de sus mascotas, estos jóvenes están exigiendo a sus padres y abuelos que validen su concepto particular de familia. Piden que el animal sea respetado con la misma seriedad con la que las generaciones previas exigían respeto para un niño pequeño. Representa un cambio de paradigma monumental, la verdad. Significa que el abuelo, que creció bajo la filosofía estricta de, pues los animales duermen a la intemperie, se ve en la necesidad de comprender que la nueva mascota tiene requerimientos ortopédicos y debe dormir adentro. Y en su propia cama especial, claro. Exacto. Es un contraste generacional que puede ser sumamente áspero a veces, pero que al mismo tiempo obliga a un ejercicio continuo de empatía y a una renegociación constante de lo que significa el amor y el respeto dentro de la estructura familiar mexicana. Sirve como testimonio de que las instituciones sociales, incluida la familia, nunca son estáticas, evolucionan y se reconfiguran para adaptarse a las nuevas realidades de presión económica y a las transformaciones del panorama cultural. Pues para consolidar todo lo que se ha analizado a través de estas fuentes, el retrato que emerge de México es el de una generación que está tomando la decisión consciente y documentada de sustituir los pañales y las guarderías infantiles por correas, adiestramiento y guarderías caninas. Una decisión muy informada. Sí, y según se desprende de los testimonios, no se trata de una falta de amar, sino de una respuesta multifactorial ante un entorno nacional percibido como francamente hostil. Como vimos, hay mucha ansiedad detrás. Así es.
Es una tendencia propulsada por una economía que asfixia el poder adquisitivo, una preocupación genuina por la seguridad y la violencia, la ausencia de certezas laborales y una profunda redefinición de los propósitos vitales. Quienes protagonizan este cambio priorizan su desarrollo profesional y su paz mental definitivamente. Sí, y su estabilidad financiera a corto plazo, asumiendo simultáneamente compromisos económicos quincenales muy rigurosos para garantizar los 5 dominios del bienestar de sus mascotas. Y lo hacen independientemente de que el entorno más tradicional los califique de egoístas o incomprendidos. Es que el reportaje proporciona un espejo sumamente nítido de la sociedad contemporánea. Muestra una estrategia de adaptación tanto emocional como económica frente a un sistema que hace décadas dejó de ofrecer las redes de seguridad y las garantías de prosperidad lineal que alguna vez fueron la norma. Y para cerrar este análisis, queda sobre la mesa una reflexión provocadora que invita a mirar hacia el futuro. Si esta tendencia demográfica continúa su marcha ascendiente, consolidando a las mascotas en el centro de la familia, generando gastos quincenales que rivalizan con colegiaturas y exigiendo entornos de bienestar de 5 dominios. Que todo indica que así será. Exacto. Pues surge la pregunta inevitable de cómo tendrá que mutar la infraestructura del país en las próximas 2 décadas. O sea, cómo se transformarán los diseños de las ciudades, la planeación de la vivienda vertical y, sobre todo, el ecosistema corporativo. Ese es un tema importantísimo. Imagínate, sería fascinante imaginar el día de mañana a un candidato negociando un contrato laboral, exigiendo como prestación universal una licencia de maternidad perruna remunerada para la etapa de adaptación de un cachorro, o que las pólizas de seguros de gastos médicos mayores para felinos se conviertan en un beneficio corporativo estándar. Con el mismo peso legal que hoy tiene la cobertura para un cónyuge humano. Exactamente. Es una proyección que plantea desafíos gigantescos para el futuro del derecho laboral y la planeación urbana en México. Ya existen destellos aislados de estas prácticas en corporativos globales, pero una adopción a nivel macroestructural redefiniría por completo la arquitectura de los recursos humanos y los códigos de edificación habitacional de las grandes urbes. Sería habitar un mundo donde la infraestructura reconozca formalmente a especies distintas, compartiendo un estatus idéntico dentro del núcleo familiar. En fin, ha sido un recorrido analítico verdaderamente enriquecedor. Muy revelador, sin duda. Apreciamos profundamente el tiempo dedicado a explorar y desmenuzar las entrañas de un fenómeno tan relevante en la actualidad. Siempre resulta fascinante levantar la primera capa de las noticias cotidianas para descubrir los engranajes económicos y psicológicos que mueven a la sociedad. La invitación permanente es a mantener la curiosidad analítica encendida. Seguramente, la próxima vez que alguien hojee un álbum de fotos familiares, pues será inevitable visualizar cómo lucirán esos retratos dentro de 20 años. La composición tendrá sin duda una cantidad significativamente mayor de pelaje, pero estará enmarcada por el mismo nivel de dedicación y presupuesto. Hasta el próximo análisis a fondo.